Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a estar mirando desde el versículo 1 hasta el 11. Pero vamos a ir por parte, vamos a ir leyéndolo por parte. Vamos a leer primero del 1 al 5. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 1 al 5. ¿Me avisan cuando lo encuentran? Amén. Y Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abía, hija de Zacarías, e hizo lo recto en ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los juntó en la plaza oriental, y les dijo: Oídme, levitas, y santificaos ahora, y santificaréis la casa del Señor, el Dios de vuestros padres, y sacaréis del santuario la inmundicia. Amén. Me gustó mucho este pasaje cuando lo estaba leyendo, porque nos hace un paralelo del 1 al 11 con la vida del cristiano. Y no solamente del cristiano que empieza a caminar con el Señor, sino también aquellos que ya estamos hace muchos años, porque es un proceso el que vamos a ver, un proceso que tenemos que muchas veces volver a pasarlo, porque el Señor a veces te quiere llevar a un nuevo nivel, a un nuevo escalón, y tenés que volver a pasar desde otro punto de vista, pero tenemos que volver a pasar estos mismos 3 procesos que vamos a ver. Ezequías dice que fue ungido como rey a los 25 años y que reinó 29 años e hizo lo recto. Y me llamó mucho la atención y yo dije, bueno, quiero ver qué fue lo que hizo Ezequías para decir que 29 años estuvo en el gobierno y que el Señor diga hizo lo recto. Acá cuando un político ya va por el segundo mandato ya empieza a ser macana. Entonces digo, ¿cómo hizo para estar 29 años y que el Señor diga hizo lo recto? Entonces vi 3 decisiones que tomó Ezequías. 3 decisiones que tenés que tomar cuando empezás el camino del Señor. Pero también son 3 decisiones que la vas a tener que volver a tomar varias veces en el transcurso de tu vida. La primera decisión, que es estos primeros versículos que leímos del 1 al 5. Identidad y orden. Identidad y orden. Cuando llegamos al camino del Señor sin saber nada de la palabra de Dios y nos encontramos con todas las verdades y las cosas lindas que dice la palabra acerca de quiénes somos, empezamos a sufrir como un shock existencial, por llamarlo de una manera. Primero, como decíamos esta mañana, una hermana me dice, sí, es como que antes éramos un cualquiera. Y es decir, vos pasás de ser el hijo del vecino y de repente te das cuenta que sos el hijo del rey, que sos el hijo del Rey de Reyes. Y tu identidad empieza a cambiar, porque te das cuenta de que sos el hijo del Rey del universo. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que hay una realidad que no conocíamos. Y nos empieza a gustar, ¿no es cierto? Y entonces decimos, qué lindo, wow. Y vas y le contás a tu compañero, no, ¿qué te pasa que cambiaste de actitud, que estás con mejor autoestima? No, es que vos no sabés, mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios. Él nos eligió, yo soy una elegida, soy un elegido del Señor. Pero esto también tiene una responsabilidad.
Y a nosotras nos encanta decir, me compro, bueno, en mi caso a mí me gustan las carteras o los perfumes, digo, nada, soy una hija del rey, me voy a comprar el mejor perfume, me voy a comprar la mejor cartera, pero no es solamente eso. No se trata solamente, es parte también, pero no se trata solo de eso. Hay responsabilidades por la nueva identidad que vamos adquiriendo en el Señor. Amén. En Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Es una realidad, es nuestra identidad, y en un momento vamos a reinar con el Señor. Este Ezequías asume el trono, asume su nueva identidad de rey y empieza a poner las cosas en orden. Y empieza a hacer lo que tiene que hacer. Primero, lo primero. Dice en el versículo 3, que abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Primero, lo primero. Lo primero que hizo Ezequías fue restaurar la relación con Dios. Lo primero que hizo fue restaurar nuevamente la entrada a la presencia del Señor. Y esto, querido, no solamente si sos nuevo, te lo vuelvo a repetir, es algo que empezás, descubrís quién sos en el Señor, empezás a entrar en una intimidad con Dios, empezás a descubrir que podés hablar con Dios, de que Dios te escucha, de que Dios te contesta, como veíamos el testimonio de la hermana de San Luis que compartimos. Dios te escucha, pero también cuando tenés un tiempo en el Señor y Dios te está llevando a otro nivel, tenemos que volver a hacer lo mismo, volver a restaurar las puertas del templo, volver a una intimidad más profunda con el Señor para pasar a otro nivel. ¿Me va entendiendo? Dice que el padre de Ezequías, nos va a decir en el capítulo 28, un capítulo anterior, solamente unos versículos antes, dice que el padre de Ezequías, el rey Acaz, había cerrado las puertas del templo. En 2 de Crónicas 28-24, les dejo nomás para que lo lean después, cerquita ahí, unos versículos antes, dice, Acaz, su padre, había cerrado las puertas del templo. Y te quiero decir que hasta que vos no asumas tu identidad, vos no vas a poder hacer cambios en tu casa. Porque mientras Acaz fue el rey y cerró las puertas del templo, él no pudo hacer nada, aunque era el hijo del rey. Él tuvo que asumir cuál era su nuevo rol y decir, bueno, ahora las cosas se hacen de esta manera. Y él llama a los levitas, llama a los sacerdotes y le dice, muchachos, ahora vamos a empezar a hacer las cosas como hay que hacer. Vamos a limpiar el templo, vamos a sacar lo que está inmundo y todos ustedes se me santifican. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo en nuestras casas. Pero hasta que no asumas que sos un hijo del rey, no vas a tener la autoridad espiritual para dar estas órdenes. Entonces, primero tenés que asumir quién sos en Cristo, quién sos en el Señor. Él te dio autoridad. Vos sos un hijo del Rey de Reyes y tenés que poner tu casa en orden. Y tenés que llamar a los miembros de tu casa y empezar a decirle, ahora las cosas se hacen así. Y empezar a sacar lo inmundo de tu casa. Si querés terminar bien, ¿no? Estamos hablando de eso, de que Ezequías reinó 29 años y Dios dijo, hizo lo recto. Ahora, si querés que todo siga igual, todo sigue igual, ¿eh? Esto es para el que lo agarra, nada más. Pero quiero que te quede bien en claro eso. Hasta que Ezequías no fue rey, no pudo arreglar lo que su padre había roto. Entonces, recién cuando asumís quién sos, vas a poder poner las cosas
en orden. Amén. Esto lo tenemos que hacer todo el tiempo y lo vemos simplemente con nuestra casa, con nuestros hijos. Porque por si por ahí no les queda claro, ¿cómo yo, si tengo varios años en el Señor, cómo tengo que volver a hacer esto? ¿Vieron cuando vos tenés los hijos chicos? Hay ciertas normas, hay ciertos ajustes. Cuando pasan a la adolescencia son otras normas y otros ajustes. Y cuando ya son más grandes, también tenés que hacer ajustes, aunque te digan, ya soy mayor de edad y hago lo que quiero. Sí, está bien, pero tenemos que hacer algunos ajustes. Porque es parte de tu gobierno en tu casa. Amén. ¿Y por qué puse que identidad y orden van juntos? Y les voy a contar una historia. Jazmín me decía que tenía que mirar una serie que se llama The Crown en Netflix y me insistía, mamá, mirala, está muy buena, que es la historia de la reina Isabel o la reina Elizabeth, en español le dicen Isabel, y me dice, mira mamá, está muy buena la serie, muy buena, y bueno, me pongo a mirar y me quedé impactada con algo que pasó. Y ahí se me aclaró esto, porque yo primero había leído el texto y después miro y ahí es como que se me amplió el panorama. Ella era la hija del rey. El rey sabía que se estaba muriendo y la iba a dejar a ella en la sucesión del trono. Pero no le había dicho nada a ella. La manda con el esposo, le dice, anda, recorre la Commonwealth, que son todos los países asociados al Imperio Británico, y anda, representame. Resulta que cuando ella está en África, él se muere. Entonces le avisan, toma el avión, va regresando para Inglaterra, y le avisan que ella ya iba a bajar como la reina. Obviamente que queda en shock, no solamente la muerte de su padre, sino que, ¿cómo? Sí, tu papá dejó eso de que vos la sucedés en el trono, así que vos ya vas a bajar como la reina. El avión aterriza, la abuela, seguramente le va a sonar la Queen Mary. Vieron que hay muchos barcos Queen Mary, esa era la abuela, era la mamá del rey Jorge. Le escribe una carta y se lo da al interventor y le dice, llévale la carta y que la lea antes de bajar. Le da la carta y le dice, anda, léela. Y me impactó mucho lo que le dice la abuela. Le dice, de ahora en más, las dos Elizabeth van a estar en conflicto. Pero siempre tiene que ganar la corona. Y ella ahí se dio cuenta de que ya no era más Elizabeth, la hija del rey, sino que era Elizabeth, la reina. Y a partir de ahora, hasta el día que te mueras, vas a estar en conflicto. Pero siempre tiene que ganar la corona. Identidad. Cuando está por bajar del avión, porque no termina ahí la cosa, el esposo, que iba a pasar ni siquiera, creo que ni príncipe, duque, nomás era el muchacho, le dice, espérame que te acompaño. Un momentito, le dice el interventor, un momentito. Y él queda ahí como, la corona va siempre primero. Y él puso una cara como, vos a mí no me venís a mandar. Ella simplemente lo mira y se baja. Ella entendió. A partir de ese momento, ella asumió que era la reina, que tenía una identidad y que las cosas tenían un orden y había que respetarlo. Y de eso se trata, mi hermano. De acá en adelante, toda tu vida vas a tener ese conflicto adentro. Y vas a tener que decidir, ¿ganas vos o gana la corona? ¿Ganas vos o gana el reino del Señor? Y siempre necesitamos, como ese interventor,
alguien que te venga a poner los patitos en fila, por si no me entendés. Entonces, te vamos a decir, hermana, no te saques esa foto desubicada que subís al Facebook o que subís al Instagram y encima le pones el versículo bíblico ahí. Porque estás deshonrando a la corona. Estás deshonrando al rey. No estás haciendo honor a tu identidad. Querido, no mandes ese chiste desubicado a tus compañeros de trabajo. No porque quedás mal vos, sino porque le dejás mal al Señor. Empezá a poner las cosas en orden, porque te aseguro que todos saben que sos creyente. Todos saben que sos cristianos, aunque vos no le digas una palabra, y te están mirando. Te están mirando. Y no se ríen de vos, se ríen del Rey. Y acordate, siempre tiene que ganar la corona. ¿Me está entendiendo? Primera decisión que tenés que tomar: identidad y orden. Si quiero terminar bien, tengo que tomar esta decisión y tengo que empezar a ponerla en práctica. Somos hijos del Rey. Hagamos las cosas como se deben. Amén. Segunda decisión. Vamos a leer versículos del 6 al 9. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, que le dejaron y apartaron sus ojos del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a desolación y a escarnio, como veis con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres son cautivas por esto. Segundo punto, segunda decisión: renunciar a la herencia espiritual. Esto es algo que también vamos a tener que ir haciéndolo cada tanto. Yo no hace mucho me preguntaba, ¿por qué a veces es que estás con una hermana que te dice, ya renuncié, yo ya hice, ya me hicieron sanidad interior, y otra vez tengo que volver a hacer lo mismo? Y es como que se repite. Y es porque siempre Dios va un poquito más profundo, ¿no? Y como es algo espiritual y es una herencia, y a veces vos te vas enterando cosas. ¿Vieron cuando dicen, che, te enteraste, había sido que el abuelo, vos sabés que tenía tantas mujeres y no sabíamos, y que y aparece un primo por ahí, o un tío que vos ni sabía que existía? Y son cosas que van apareciendo y que vos no sabías, y que te ves en la necesidad de volver a renunciar a la herencia. Y hace poco, varias personas de diferentes maneras me decían, todo el mundo espiritual es legal y judicial. Y ustedes sabrán, aquellos que tenemos algunas cuestiones judiciales, que el proceso es largo. Y parece que se va a terminar y surge otra cosita. Y parece que ya se termina y te llega un nuevo honorario del abogado que vos ya te habías olvidado que existía. Y es como que siempre te vuelven a pasar factura, y es lo mismo a nivel espiritual. Por eso es una decisión, les digo, que no solo tenemos que tomar al comienzo de nuestro camino en el Señor, sino es algo que vamos a tener que hacerlo una y otra vez cuando vamos subiendo diferentes escalones. Y el que nos había dicho la última vez fue el pastor Javier Vera,
tuvimos una charla muy linda con él una noche y él era el que nos decía, todo en el mundo espiritual es legal y judicial. Y Dios es el juez y Jesús es nuestro abogado. Amén. Pero saben que el Señor me mostró algo. Dios es el juez, Jesús es nuestro abogado, pero el diablo, hermano, es el escribano. Con todo respeto, señor escribano. ¿Qué hace el escribano? Da fe de lo que va pasando. Y eso es lo que hace el diablo. Va atrás tuyo, anotando todo lo que haces, y por eso después no podés salir de esa situación, porque ahí te saca. Cuando vos pensaste que te fuiste, mira, acá tengo, yo te vi cuando hiciste esto, yo te vi cuando volviste a hacer lo otro, yo te vi, acá está escrito. Y otra vez a buscar al abogado, y otra vez te vuelven los honorarios, porque buscaste al abogado y te vuelven los honorarios de nuevo, y le tenemos al escribano persiguiéndonos todo el tiempo, mi hermano. Por eso les digo, son decisiones que tenemos que tomar. Y Ezequías tomó esa decisión. Y fíjense que él era hijo de Acaz, no de David. Pero dice, hizo como su padre David, porque tuvo que renunciar a la herencia de su padre. Tuvo que renunciar a la herencia de su padre y quedarse con la herencia de David, porque era mejor. Y a veces, hermanos, como todo esto es legal, a veces vos tenés una herencia chiquita, listo, rápido la recibís o la rechazás, ves si te conviene o no te conviene, pero hay veces que tenés hectáreas de herencia. Y ustedes también saben cómo es esto, que las escrituras depende al tamaño. Si es grande, vieron que dicen, no, es en base del tanto por ciento del valor. Entonces te cuesta más. Te cuesta más. Entonces tenés que estar atento a lo que vas a hacer porque te está mirando. Y si no te mira el hermano. No hace mucho alguien vino y me dijo, pastora, ¿sabe que le vi a la fulana y al fulano en los corsos? Y yo le digo, ¿cómo le viste? Tiene que tener cuidado hasta cuando va a decir un chisme, hermano, porque es así. ¿Cómo? Ir a boleteros, también puede pasar. Pero tenemos que saber de que el escribano está tras nuestro, mis queridos. Y hay que renunciar a la herencia. Hay que cortar y hay que estar atentos y hay que tomar la decisión. Y digo, mi identidad. Yo soy un hijo, una hija del rey. Voy a poner las cosas en orden. Voy a renunciar a esto que no quiero para mí, ni quiero para mi generación siguiente. Porque ¿sabés qué? La otra vez estábamos en una consejería matrimonial y me dio, no sé, como mucha ternura un papá que nos cuenta un testimonio chiquito, dice, lo veo a mi hijito lavarse los dientes y se lavaba así en circulito y yo, mira, qué lindo cómo se lava los dientes. Y le pregunta, ¿quién te enseñó? Nadie, papá. Yo te miro a vos como vos te lavás y así me lavo yo los dientes. Y es así, mis queridos. Nuestros hijos nos están mirando. Y no es solamente lo espiritual, sino lo que vos haces. Tu hijo te está mirando y te va a copiar. Va a copiar lo que vos haces y va a copiar lo que vos no haces. Por eso es muy importante tener claro esto, porque le dejás la herencia por lo espiritual, pero también le dejás la herencia por lo que ven, por lo que ellos van viendo. Y después ves que tu hijo repite lo mismo que vos, o te encontrás vos haciendo lo mismo que juraste que no ibas a hacer. ¿Cuántas veces nos encontramos
cuando yo voy y le reto, me voy a la pieza por ahí de Jazmino, de Abril, a querer retarle y me encuentro que estoy diciendo lo mismo que me decía mi mamá y que juré que nunca se lo iba a hacer a mis hijos. Y estoy haciendo exactamente lo mismo. Porque es algo que uno tiene que ir renunciando, tiene que ir dejando, porque si no después ellos van a estar repitiendo nuestra misma historia. Por eso es muy importante lo que decimos, es muy importante lo que hacemos, para dar testimonio a nuestros hijos. Amén. Y el último, la última decisión, versículos 10 y 11. Dice, ahora pues, yo he determinado hacer alianza con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque el Señor os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. La tercera decisión que tuvo que tomar Ezequías fue la determinación de hacer un pacto con Dios y de servirle. Él tuvo que tomar la determinación. Dios no te exige. Dios no te va a decir, hacé un pacto conmigo, servíme. No, es tu decisión. Y Ezequías como rey, él hizo un pacto con Dios. Él tal vez no tenía necesidad de hacerlo, porque él era el rey, él era el ungido con Dios. Pero dice, yo he determinado hacer un pacto con el Señor. Y fíjense, me impactó mucho el versículo, ¿no? A ver que lo encuentre. Para que aparte de nosotros la ira de su furor. Para que aparte de nosotros la ira de su furor. Es tremendo. No llegué a buscar bien la palabra, me había impactado cuando busqué el versículo en hebreo, porque es una expresión que se usa cuando en un momento el Señor tuvo que abrir la tierra para que traiga con los que se había enojado él. No me acuerdo bien de qué pasaje era, por eso no se los quiero decir porque no tengo bien el dato, pero sí es la ira, eso que dice la ira de su furor, parece era como una repetición, ¿no es cierto? Lo que dice es, Dios abrió la tierra para comerse, para tragarlos y para que desaparezcan. Y él dijo, yo voy a hacer un pacto con Dios para que no pase eso con mi familia, para que no pase eso con mis hijos. Y él, sin necesidad de hacer un pacto con Dios, hizo un pacto con el Señor y un pacto de servirle. A pesar de que él había llamado a los levitas y a los sacerdotes para que estén en el templo, porque él no le correspondía a él, pero él dijo, yo igualmente quiero servir a Dios. Entonces, querido, no se trata solamente para el que está trabajando en el templo, no es solamente para el que toca la música o para aquel que comparte la palabra, porque a él no le tocaba eso, esa no era su función, él no estaba en el templo, por eso él llama a los levitas, él llama a los sacerdotes, y él, aunque no estaba en el templo, aunque él no era de esos que el pueblo miraba para echarle la culpa a Dios, sino él era de otra área de gobierno, él igualmente decide servir al Señor donde él estaba. Y es una determinación muy importante que tenemos todos que hacer. Me comprometo con el Señor, pero es una decisión personal. No podés tomar esa decisión por tus hijos, ni por tu esposa, ni por tu esposo. Es personal. Yo he determinado. Voy a hacer un pacto con Dios para ver si libro a mi familia. Pero el pacto lo hago yo. Y yo me voy a parar a servirle.
para ver si libro a mi familia. Para ver si libro a mi familia. Es un pacto personal, es una determinación personal, pero la consecuencia es que por tu decisión Dios puede tener misericordia de tus hijos y de tus nietos. Por eso es tan importante que aunque estés vos solo en el camino del Señor, vos te plantes en la decisión, porque vas a estar sembrando justicia para tus hijos y para tus nietos. Amén. Y quiero dejarlos con esto: que siempre gane la corona. Quédate con ese pensamiento, mi hermano, mi hermana. Vos sos libre de hacer lo que quieras, pero no dejes mal a tu rey. No dejes mal a tu Señor. Que siempre gane la corona. Amén. Que el Señor los bendiga.